olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Además, nuestra página puntodecorte.net, puntodecorte.net, nuestro nicho fundamental para el acceso a la información, la generación de contenidos, la orientación y opinión que usted necesita el día de hoy. Creo que dentro de unos días vamos a tener una muy buena noticia. Hemos sido considerados como un medio de comunicación, hemos sido postulados para el premio Libertad de Expresión en el área de Derechos Democráticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un honor para nosotros solamente ya ser postulados y bueno, esperamos el 27 de abril saber los resultados en ese sentido. Pero insisto, ya para nosotros es una gran alegría que hayan sido considerados nuestras acciones, nuestras características como portal, como un espacio de defensa y de lucha de la libertad de expresión en Venezuela. Ya para nosotros eso es una ganancia. Esperemos el acto del 27 de abril, que se harán los anuncios oficiales en este sentido por parte de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la primera parte de coyuntura y vamos a analizar tres temas el día de hoy. El primero es sobre la afirmación que desarrolla Jorge Rodríguez de que hay un proceso de diálogo en evaluación convocado por el presidente Maduro. En evaluación y en desarrollo, según lo que se está afirmando. De hecho, un personaje de esta oposición relativamente complaciente ha hecho una afirmación reciente en relación a que ha habido ya dos personajes de la mesa de negociación de México por parte de la oposición que han desarrollado ya reuniones directamente en Miraflores de manera reciente. Eso quiere decir que ha avanzado el tema del diálogo. Ahora, el primer problema que diagnosticamos en este tema es que siempre nos enteramos de que la oposición mantiene procesos de diálogo porque el gobierno o los factores que determina el gobierno los filtran y no porque la oposición es quien dé la información de manera certera e inmediata de que se está en un proceso de diálogo. Esto genera sospechas, Gerardo Bley. Discúlpame, con el aprecio y el respeto que te tengo y confiado de que tú eres una persona que ha sabido orientar bien el tema del diálogo porque sé que estás formado para eso. Sin embargo, esta permanente constante de que siempre se fuga la información y se filtra la información por parte de voceros complacientes o por parte del mismo gobierno en relación a los procesos de diálogo, los deja siempre mal parados y no aprenden del proceso, no aprenden de lo que está esperando la gente, que es que ustedes sean quienes nos digan que se está dialogando sin ningún tipo de disimulo y que se está generando una agenda y que se está replanificando o presionar hacia México o restablecer el proceso de diálogo acá en Venezuela tal como está tratando de presionar al gobierno de Maduro. Eso está mal. Eso se puede corregir, eso se debe corregir para adquirir credibilidad en relación con los voceros y la forma y el mecanismo que se vaya a desarrollar en ese sentido. No permitan que les jueguen adelante, siempre les juegan adelante. Oye, es que es una cosa difícil de generar. Sé que hay toda una serie de estrategias y de convenimientos, seguramente incluso con los mediadores, pero los otros no lo respetan, ¿vale? La condición que debe imponer la oposición para poder desarrollar un proceso de diálogo en Venezuela es la transparencia, ¿o no? ¿O ustedes son los que están frenando la transparencia y los otros los que la están anteponiendo? Se genera la duda. Y ante la duda, lo mejor es dar respuestas claras y contundentes en este sentido. Por supuesto que al final Jorge Rodríguez juega la ambigüedad. Mandan a otro personaje a que filtre la información. No voy a mencionar ni siquiera su nombre porque no vale la pena el que filtró la información, porque es un evidente operador con una intencionalidad muy clara en relación con el tema. En Punto de Corte, en la nota pueden verlo, en parte del contenido en donde se especifica tal como se expresa el título. Jorge Rodríguez, hay un proceso de diálogo en evaluación convocada por el presidente Maduro.
Vamos a pasar al segundo tema. Siempre el tema económico para nosotros es importante, es relevante. Y hoy amanecimos con una canasta alimentaria calculada por el Sendas FBM de $417,16 en marzo. 46% más cara que en el 2021. Fíjense. La Constitución de Venezuela dice que el salario venezolano debe estar ajustado y calculado a la cesta alimentaria. Ahora bien, generalmente este cálculo se hace con base en el núcleo familiar. O sea, no es que una persona tiene que ganar una cesta alimentaria. No, es que en el núcleo familiar por lo menos dos deben trabajar. Y al trabajar dos se debe llegar a la cesta básica y a la cesta alimentaria, ¿no? Por supuesto que la cesta alimentaria es la cesta fundamental. La cesta básica es mucho más amplia, que incluye algunos elementos de servicio y todo lo demás. Bueno, hoy, para que una familia pueda llegar a la cesta alimentaria, deben trabajar 15 personas por lo menos en una familia de 5. Así de ridículo es el cálculo. En una familia de promedio de 5 tienen que trabajar 15 para mantener esa familia con un salario mínimo. ¿Qué les parece a ustedes eso? Es una cosa absolutamente abominable. En una familia de 5 que trabajen 2 y que cada uno gane 200, 215, 220 dólares, bueno, se puede acoplar. La cosa podría medianamente acoplarse. Pero en una familia en donde 15 tengan que trabajar para alimentar a 5, ya te lo dice absolutamente todo. Es lo dramático de el Venezuela se arregló. Venezuela se está arreglando. Esa es la frase que hoy celebra Maduro desde Miraflores, reunido con una cantidad de músicos y cantantes que llenan conciertos de salas pequeñas y cobran tarifas de hasta $5,000 porque Venezuela se arregló con una cesta alimentaria de $417,16 en el mes de marzo, pero con familias estructuradas de 5 promedio en donde si 2 o 3 trabajan, no lleguen a 90 o 100 dólares entre los 3. Esa es la realidad cruda y verdadera. Si trabajan en la administración pública, si trabajan en la administración privada, es posible que lleguen a la cesta alimentaria básica o a la mitad, dependiendo también de qué tipo de trabajo desarrolle. Entre 2 o 3, por supuesto, ahí dándole duro, bombeando duro, así es. El último tema es una mención, en verdad que una mención lamentable. Por lo menos hemos atajado la información en que el personaje en una tienda en Chile de Oxxo, el señor Carlos Patricio Cartagena Salgado, ya pidió disculpas. Pero el video que vimos de este señor insultando a un joven venezolano trabajador que muy respetuosamente no le dio el golpe que merecía ese señor, y discúlpenme, dirán que estoy promoviendo el odio, pero en todo caso es en Chile. Ese señor lo mínimo que se merecía era un bofetón tipo Smith en los Oscars, en verdad, ¿no? Por la ofensa, los improperios, le dijo mono por ser venezolano, le dijo que tenía que comer bananas y subirse. No vamos a repetir, en verdad que no vale la pena. Pensamos en poner el video, pero no vale la pena. En todo caso, este señor, porque se pasó de copas, entonces excusa el haber protagonizado un ataque de xenofobia contra un venezolano. Miren, en verdad que cada vez que esto sucede a nosotros nos duele, porque son venezolanos que están siendo ofendidos por extranjeros o pero personas con nacionales en su país que cuando tuvieron que emigrar a Venezuela, como los chilenos que emigraron bastante, acá en Venezuela los recibimos con los brazos abiertos y todavía hoy viven con el amor y con el cariño fraterno de un país que siempre ha sido receptor y que fue receptor de toda la miseria de los países andinos y de América Latina y de incluso de la pobreza europea en sus años. La migración chilena en Venezuela siempre recibió el mejor trato, como lo ha recibido absolutamente todos los que han tenido que venir a Venezuela. Nosotros lo único que pedimos es reciprocidad, porque hoy nos tocó a nosotros por primera vez y son más de 6 millones de venezolanos que están fuera del país.
gente que está trabajando además. Sí, por supuesto, lamentablemente los del tren de Aragua también se fueron y los del tren de no sé qué cosa y un poco de delincuentes se han ido. Bueno, aplicación de ley y castigo sin duda alguna a esos venezolanos que irrumpan cualquier tipo de ley, pero a un venezolano que está trabajando se le respeta en cualquier parte del mundo. Y ojalá podamos consagrar un nuevo sistema y un nuevo gobierno en Venezuela que permita que todos esos venezolanos regresen y que también mejoremos las condiciones económicas para que esos que están hoy en otros países deseen venir a Venezuela. Y por supuesto que vamos a ser ahora muy selectivos para que esos extranjeros que quieran venir a Venezuela puedan entrar y merecer estar en nuestro territorio. Pero cuando estén aquí los vamos a respetar al 300%. En el próximo segmento vamos a hablar sobre esta fatídica ley contra el odio. Y vamos a ver un trabajo especial que ha hecho nuestro equipo de producción para después, en el próximo y último bloque, conversar con la periodista Daniela Alvarado Mejías de IPIS. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Siempre agradecidos por la audiencia, por la atención que prestan al contenido que estamos desarrollando en Prohibido Olvidar y en general en la plataforma comunicacional Punto de Corte y en específico a través de nuestras redes sociales y de nuestro portal puntodecorte.net. En este segundo bloque del programa queremos analizar con ustedes la proximidad de los 5 años de la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esta es una ley que se promulgó por parte de la Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo fundamental no de luchar contra el odio, sino de ser un arma para poder ser utilizada como instrumento político para el control político y social en Venezuela. ¿Por qué afirmo esto? Porque todos los que han sido objeto de la aplicación de esta ley desde el año 2017 han sido actores políticos o ciudadanos en redes sociales que han generado algún tipo de señalamiento, cuestionamiento o han impactado en contra de los intereses de la autocracia en Venezuela. ¿Quién les habla? Uno de las tantas víctimas de la aplicación de esta ley, pues fui producto de un indulto y nunca hubo ningún tipo de desarrollo que pudiese generar algún tipo de comprobación de lo que se imputaba como causa para poder comprobar que había algún tipo de instigación y promoción al odio. Pero de manera mucho más reciente vemos como a la señora Olga Mata, tiktokera, que hizo un sketch, una parodia excelente por demás, en relación con un audio que tenía más de 2 años rodando por las redes sociales, inmediatamente fue señalada como instigadora y promotora del odio, porque dentro del parte del diálogo pues se hace una burla y una sátira en contra de Nicolás Maduro en relación al deseo que tiene la mayoría de la gente, pero en el marco de una burla. La susceptibilidad que se tiene por parte del sector de la autocracia en relación al hecho de no comprender, no poder tener la capacidad de digerir lo que es la burla, la sátira. Es una cosa que es lamentable, pero también es típico de los sistemas y regímenes autoritarios y totalitarios en el mundo. Es por eso que llamamos a la reflexión en este sentido y convocamos a ver entonces este extraordinario micro que ha hecho nuestro equipo de producción de Punto de Corte para que analicemos el contenido del mismo. La Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia,
también conocida simplemente como la Ley contra el Odio. Es una ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas y publicada en Gaceta Oficial número 41.274 del 8 de noviembre del año 2017. El proyecto de ley fue consignado a la Asamblea el 10 de agosto de ese mismo año por el propio Nicolás Maduro. Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Así lo propongo aquí en esta ley. Nicolás Maduro declaró en ese momento, ante los constituyentes, que había llegado la hora de, a través de un gran proceso político, la creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente. La discusión del proyecto inició el 4 de septiembre del mismo año. Yo soñé con este día, así como soñamos todos los días, con la felicidad de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra patria, así como soñamos con nuevas victorias que nos esperan en los caminos de los años por venir. Yo convoqué el poder constituyente originario para entregarle el poder al pueblo. Y hoy puedo constatar aquí, en estos 545 constituyentes, en sus rostros, en su humildad, en su procedencia, en su origen, en su voluntad, puedo confirmar que hemos cumplido la misión. Misión cumplida. El poder hoy está en manos de una constituyente del pueblo. El poder hoy está en manos del pueblo venezolano. Ni un solo oligarca, ni un solo traidor. La ley establece penas de hasta 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos, entre otras sanciones. La polémica ley ha sido criticada en Venezuela, señalándola de ser diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, estableciendo restricciones a la libertad personal y promoviendo tanto la censura como la autocensura. También se criticó la falta de competencias de la Asamblea Nacional Constituyente para legislar. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, para el momento, declaró su nulidad en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente, estableciendo que la ley viola los artículos 49, 51, 57, 58, 62, 68 y 202 de la Constitución Nacional. Durante estos años, el gobierno ha arreciado contra ciudadanos y periodistas, con el objetivo de censurar e informar sobre específicas circunstancias, limitar el acceso a la información pública y ser celoso de las averiguaciones y verificaciones que los periodistas pretenden ejercer. Para ello, se sirve de la expedita vía que le garantiza su instrumento, la ley contra el odio. En nombre de dicha ley, se han dado detenciones de varios acusados por instigación al odio. En esa larga lista figuran sindicalistas, trabajadores de la administración pública, personal de salud, funcionarios de alcaldía, bomberos, directores de organizaciones no gubernamentales, comediantes y también periodistas, además de otras profesiones vinculadas al medio de comunicación. Todo esto nos permite concluir que los verdaderos fines de la actual administración de Nicolás Maduro al instrumentalizar una justa causa, como lo es la paz, se vale de la legalización de la censura, en contravía de lo que la vigente Constitución expresamente prevé. Una de las cosas que quiero resaltar sobre este tema de la ley contra el odio es que hay un principio fundamental que delata, que deja muy clara la intencionalidad de la utilización de esta ley. Es el hecho de que solamente la ley contra el odio se aplica a opositores o a ciudadanos que hacen señalamiento en contra del gobierno. Nunca se ha aplicado la ley contra el odio a miembros del gobierno o quienes están promoviendo odio en contra de la oposición venezolana. Y hago señalamientos puntuales de quienes deberían ser objeto de la aplicación de la ley del odio si esto realmente fuese una ley
que tuviese como objetivo fundamental buscar el equilibrio, la estabilidad y luchar contra la promoción y la incitación a la violencia. El primer programa que hoy debería ser objeto y el primer personaje que hoy debería ser objeto de la aplicación de ley contra el odio, después del mismo Nicolás Maduro, que en cada alocución presidencial hace señalamientos, ofende, humilla y descalifica a actores políticos en Venezuela, el que realmente tiene mayor cabida en relación con el impacto de este tipo de cosas se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello utiliza semanalmente su programa para ofender, descalificar, burlar, hacer bullying político a quien se le atraviese por el medio. Además, ofende a la mujer cuando señala a mujeres políticas y utiliza epítetos y afirmaciones que ofenden a la mujer venezolana. Pero además también ofende a la inteligencia, ofende a la academia, a la intelectualidad, ofende a quienes piensan distinto. Utiliza los medios y recursos del Estado para hacer no comicidad, sino parodia que instiga al odio, cuando se incita a la violencia, cuando se incita a la persecución, cuando se incita a la detención, pero no solamente se incita, sino cuando se utiliza el programa para dar directrices al cuerpo subordinado a Maduro, como es el SEBIN, para generar al día siguiente o a los días siguientes la detención, persecución, acoso, o cuando se tiran directrices al Tribunal Supremo de Justicia o al aparato judicial del partido de gobierno para judicializar casos y situaciones que él considera que deben ser judicializados. Eso es odio. Así como eso también otros programas y otros actores políticos, La Hojilla, Zurda Conducta, y pare usted de contar la utilización de Radio Nacional de Venezuela, páginas web como lechuguinos.com y otras que están siendo utilizadas para el ataque permanente, por no hablar de la cantidad de bots que se utilizan y del pago de plataformas de los entes gubernamentales para crear un poco de cuentas, tanto en TikTok como en Twitter y en Instagram, para atacar, ofender, con la impunidad absoluta de quien ostenta el poder dentro de la autocracia. La ley contra el odio, primero, en verdad no debería existir. Pero si existiera con el objetivo fundamental y real de atender este tipo de cosas, los primeros que deberían tener sentencias de 20 años son estos y otros protagonistas de la utilización de las herramientas de ataque y de estimulación de odio, de desprecio, de racismo incluso, de clasismo, de odio de clase también por parte de estos actores políticos que hacen ejercicio del poder para el mal. En el próximo segmento vamos a tener con nosotros, para analizar y profundizar sobre este tema, a la periodista Daniela Alvarado Mejías de El IPIS. Y analizaremos algunos de los elementos que contiene esta ley y cuál es el impacto que tiene hoy en los medios de comunicación, en el periodismo y en la ciudadanía en general. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que se pueden contactar con nosotros y ver el programa a través de Twitter, @punto_de-corte, a través de YouTube, en nuestro canal Punto de Corte, todo seguido, también en Facebook, Instagram, LinkedIn,
próximamente también en TikTok. Hoy, tal como hemos anunciado en nuestro segmento anterior, queremos abordar en profundidad el tema del camino hacia los 5 años de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, ley promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 y que ha traído como consecuencia una serie de acciones sistemáticas de aplicación de racionalidad estrictamente político-partidista que ha generado la detención de muchos venezolanos que además no terminan de generar sentencia alguna, sino por el contrario, los mecanismos utilizados para la acusación, levantamiento de expediente, detención y proceso judicial terminan siendo al final unos procesos de montaje que traen como consecuencia un tiempo de castigo a quienes son objeto de la aplicación de esta ley, que además establece entre 10 y 20 años de cárcel por algún tipo de comprobación de delito de odio establecido en contrastación con el Código Penal venezolano, que es precedente a la ley contra el odio, que tipifica este tipo de delitos en un máximo de 6 años. Con nosotros para el análisis de este tema, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista del impacto que ha tenido en estos últimos años, tenemos con nosotros a la periodista Daniela Alvarado Mejías. Es periodista e investigadora egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es coordinadora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad del IPIS Venezuela, una organización no gubernamental que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y el derecho a la información. Entre el 2017 y 2018 ha trabajado en la documentación y análisis de datos de la investigación periodística junto a varios medios de comunicación nacional e internacional. Bienvenida, Daniela, a Prohibido Olvidar. Muchísimas gracias. Daniela, estamos en un camino ya de más de 4 años de existencia de la mal llamada ley contra el odio. ¿Cuál es el estatus actual del diagnóstico de las consecuencias de la aplicación de esta ley hoy en Venezuela? Así es, ya este año cumpliremos 5 años desde la promulgación de la normativa contra el odio. Nosotros desde IPIS Venezuela ya desde 2020 hacíamos un seguimiento de, bueno, cuál ha sido el impacto de esta normativa sobre las garantías comunicacionales de los venezolanos. Y para ese entonces recuerdo que logramos identificar, a partir también de los datos de la organización Foro Penal, que más de 150 personas habían sido procesadas por delitos contemplados en esta normativa. Y eso da cuenta de cómo se está criminalizando la opinión de los ciudadanos, cómo se está condenando a estas voces disidentes que no se corresponden con los intereses de estos actores de poder, y cómo eso pues, está poniendo en riesgo pues, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en el país. Hoy podemos decir que esta normativa no nos ofrece un panorama muy alentador. Creo que a partir de esta normativa se ha logrado instrumentalizar pues, una ley que criminaliza la opinión de toda naturaleza, y en medio de contextos como el que estamos actualmente, porque seguimos todavía llevando las consecuencias de la pandemia, y también cuando atravesamos contextos electorales vemos cómo se agudizan, se profundizan este tipo de mecanismos para coartar, limitar la expresión de los venezolanos, de los periodistas, que pues cubren y abordan temas pues que no son de agrado, ¿no? Para quienes llevan el poder, y hemos visto además cómo esto significa un aumento en la judicialización de los periodistas, cómo los periodistas no solamente están siendo objeto de detenciones arbitrarias, sino de procesos judiciales que también son arbitrarios y que pues ponen en riesgo su vida y su integridad.
También vemos cómo a esta ley se suman otro tipo de mecanismos de censura, como los mismos bloqueos, que afectan justamente a estos medios que tienen una línea informativa que no se ajusta, ¿no?, a estas versiones oficiales que se buscan imponer en el ecosistema mediático venezolano. Entonces es muy preocupante, ¿no?, cómo a este instrumento pues se ha sumado, ¿no?, esa práctica de opacidad, pues que ha sido, como digamos, un patrón muy característico del gobierno y que justamente pues afecta, ¿no?, el acceso a la información pública en Venezuela y significa, ¿no?, un escenario que pues riesgo las garantías y la democracia en el país. Daniela, ¿en cuánto afecta la aplicación de esta ley a la libertad de expresión en Venezuela? No solamente a nivel de medios de comunicación, que ya has expresado claramente que tiene una poderosa vinculación incluso con el ejercicio del periodismo, sino de manera incluso más reciente hemos visto el impacto de la aplicación de la ley del odio hacia ciudadanos comunes que se expresan incluso a nivel de comicidad en redes sociales. Está muy cerca el caso de la señora Olga Mata, que a través de TikTok hizo una parodia con un audio que ni siquiera era de ella y se le ha exigido que pida disculpas públicas por hacer un sketch de doblaje en relación a un audio que tenía ya más de 2 años circulando, en donde se utiliza la comicidad como centro fundamental de atención para el desarrollo de este mismo contenido. ¿Cuáles son los impactos que está teniendo esta ley entonces en el marco de la libertad de expresión en general en la ciudadanía? Así es, sí, justamente este es uno de los casos más recientes y vemos, ¿no?, como bien decía antes, no se trata del abordaje de contenidos específicos, de temas específicos, sino que las opiniones de la naturaleza que sea, como en este caso contenidos quizás pues más satíricos, igualmente, ¿no?, pueden ser objeto de este tipo de ataques y vemos, ¿no?, cómo los mismos ciudadanos comunes pueden ser objeto de este tipo de mecanismos. Y si vamos más hacia atrás, recuerdo casos donde también se vieron afectados obispos, el caso de los bomberos. Es decir, vemos cómo la difusión de este tipo de contenidos parodias que buscan más bien como generar humor, y que son difundidos a través de las redes sociales, pues no escapan de este tipo de mecanismos de persecución, y esto por supuesto tiene un impacto muy importante en la libertad de expresión a nivel general en el país, porque significa que se genera un mayor miedo, ¿no?, para quienes buscan expresarse y compartir contenidos que parecieran inofensivos, pero vemos que pues las consecuencias pueden ser muy duras y pues esto contribuye, ¿no?, a la autocensura y a la censura a través de los distintos espacios de comunicación. Daniela, ¿cómo se explica que se sea tan diligente por parte de la estructura del Estado para generar acciones punitivas, sanciones, castigos, exigencia de disculpas, cárcel y detención arbitraria en contra de quienes la estructura del Estado señala que ha incumplido la ley contra el odio, pero en los distintos ataques durante los últimos años en contra de medios de comunicación e incluso en contra de periodistas, agresiones físicas, no haya habido ningún tipo de sanción, detención, ni ningún tipo de resolución de algún procedimiento judicial que determine responsabilidad en contra de los medios de comunicación? ¿Responde esto a un interés del sistema, a un interés del partido? ¿Es una filosofía, es una política de vida? O sea, ¿qué sentido han analizado ustedes que tiene la aplicación de este tipo de norma, de la manera en que la están aplicando, en contrastación con el hecho de la otra serie de delitos en contra de los medios de comunicación y periodistas que pareciera no importar aún a pesar de que son hechos públicos y notorios?
Sí, yo creo que, bueno, como en todos los contextos represivos, este tipo de normativas lo que buscan es quizás como profundizar los distintos mecanismos que ya venía ejerciendo el gobierno para eh, limitar la comunicación, la libertad de expresión a nivel, en el ecosistema de medios del país. Lo que tuvo como, digamos, característico este instrumento es que ya veíamos cómo no solamente afectaba a los entornos tradicionales, sino que ya venía condicionando también las garantías en la esfera digital, ¿no? Y eso no solamente hemos visto, ¿no?, cómo afecta el desempeño de los periodistas, sino de los mismos ciudadanos, como comentaba antes. Creo que la diferencia con esta normativa además viene como a acompañarse ahora con las nuevas propuestas legislativas que también se están desarrollando desde el gobierno y que buscan pues ahondar en lo que tiene que ver con las restricciones en las redes sociales y en el ciberespacio en general. Entonces vemos cómo ha sido algo como muy característico de este gobierno, pues buscar apoyar esa política de censura, esa política de silencio en este tipo de instrumentos como para respaldar, ¿no?, ese tipo de mecanismos y hemos visto también cómo, a pesar de las distintas recomendaciones que han hecho organismos nacionales, organismos internacionales, pues estas mismas han sido ignoradas y más bien pues buscan, ¿no?, favorecerse a través de este tipo de mecanismos legales. Qué podemos hacer los venezolanos hoy en día ante esta arremetida de censura y de utilización de instrumentos como estos, que lo que genera también es un proceso de autocensura y limitación ante este hecho? O sea, ¿cuál sería la recomendación que podrías hacer tú o que hace IPIS en relación a la posibilidad de la preservación y la lucha de la libertad de expresión en medio de un sistema tan represivo y tan delicado en relación con el tema de la posibilidad de expresar lo que se siente ante un sistema autoritario o autocrático como existe en Venezuela? Sí, yo creo que la denuncia de este tipo de arbitrariedades es fundamental, el hacer un seguimiento de estos casos, buscar que los afectados den testimonio, cuenten cómo esto los está afectando y hacer como ese registro, este levantamiento de cómo este tipo de violaciones están afectando a la ciudadanía y dar cuenta, ¿no?, de hacer el levantamiento del impacto que tiene para la población venezolana la aplicación de este tipo de instrumentos. Es clave para buscar, ¿no?, un mecanismo, un reconocimiento de que este tipo de mecanismos pues no pueden permitirse y que, a pesar, ¿no?, de como decía, las distintas recomendaciones que se han hecho, aunque pareciera que no tienen una consecuencia inmediata, no hay una garantía pues inmediata que permita atender este escenario. Yo creo que para las víctimas sí hay una diferencia y digamos, aunque sea un proceso que en algunos casos puede ser más lento, yo sí creo que esto puede ser la denuncia, el seguimiento, la atención de las distintas organizaciones que atendemos este tipo de situaciones para los afectados. Yo creo que puede ser fundamental y es por eso que es tan importante, ¿no?, dar cuenta de estos espacios y ofrecer como un estatus, seguir poniendo sobre la conversación este tema, porque no debemos normalizarlo. Eso es otro, lamentablemente, otro de los temas que hemos visto, pues que ha sucedido, cómo este tipo de delitos han llegado incluso a naturalizarse. Y no podemos conformarnos. Aún es posible contrarrestar las consecuencias de este tipo de mecanismos y se trata de que busquemos hacerlo también en conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Era Daniela Alvarado Mejías, miembro y coordinadora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS Venezuela. Con el testimonio de Daniela terminamos el programa del día de hoy.
haciendo referencia y haciendo memoria y recordando. Prohibido olvidar este tema de la ley contra el odio y su aplicación sistemática y reiterada como un instrumento de control político y social en Venezuela. Será hasta nuestro próximo Prohibido Olvidar el martes de la semana que viene. Prohibido olvidar.